quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle siempre fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Dios les bendiga y sean todos bienvenidos a los estudios bíblicos de Primera Asamblea de Dios de Raleigh. Es un privilegio que pueda acompañarnos a crecer cada día más en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy continuaremos con la clase número 7 de la serie El estudio del evangelismo personal. La clase de hoy lleva por título Analice su acercamiento. Con ustedes, nuestra hermana Olga Vázquez. Quiero serle fiel. Dios les bendiga, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente entrando a sus hogares a través de estos medios. Vamos a estudiar hoy otra lección de evangelismo personal. Y vamos a empezar como siempre orando la palabra, orando y leyendo la palabra. Vamos a Juan capítulo 4, versículos 13 al 15. Y leemos la palabra. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Muchas gracias, mi Dios precioso, por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias porque es por tu misericordia, mi Dios del cielo. Gracias por cada una de las personas, hermanos, que estén escuchando esta grabación, Señor. Que seas tú hablando a sus corazones, que seas tú hablando, Señor precioso, a cada uno de ellos, mi Dios amado, directamente a sus corazones para poder poner la palabra por obra, Señor. Gracias, mi Dios precioso, porque yo sé que tú hablas a través de mí, lo creo en el nombre de Jesús, Señor, y yo sé que tú eres un Dios bueno y poderoso. Sabemos, mi Dios precioso, que tu palabra eres tú hablando, Señor, y tú eres el que hablas y cortas y transformas y cambias. Muchas gracias por este tiempo que vamos a tener, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues como les decía, estamos aquí nuevamente y hoy vamos a la clase número 7 y nos falta una para terminar. La clase número 7, que se titula Analice su acercamiento. Esto quiere decir que nosotros tenemos que analizar los pasos a dar para alcanzar a una persona para Cristo. Tenemos que ver eso, ¿verdad? Analizar los pasos. Antes de hablar, nosotros tenemos que orar y pensar lo que el Señor ponga en nosotros. Ya hemos estudiado 6 lecciones y estamos aprendiendo la práctica de cómo llevar a cabo el plan de salvación.
Entonces, estamos viendo la teoría, pero nos falta, ¿verdad?, la práctica, perdón, lo dije al revés. Entonces, estamos estudiando la teoría y vamos a salir, si es que ustedes ya están practicando, gloria a Dios que practiquen. Y si no, pues practicaremos después. Pero lo importante es una cosa que quiero decirles. Como estamos estudiando la teoría, para nosotros predicar el Evangelio y llevar el plan de salvación a quien no lo conoce, entonces hay algo importante que no debemos de olvidar nunca, hermanos, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es el que habla a través de nosotros. El Espíritu Santo es el que corta con la palabra. Con la palabra abre los corazones de las personas para que puedan escuchar. Es el Espíritu Santo. Nosotros no debemos de estar ajeno a eso. Tenemos que tener esa comunión con el Señor para que el Espíritu Santo obre a través de las personas, obre utilizando la palabra y las personas puedan recibir del Señor. Tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo y dependamos de Él, dependamos del Espíritu Santo. Es bien importante, hermanos, bien importante la presencia del Espíritu Santo, bien importante dejarnos guiar por Él. Entonces vamos a ver igual, ¿verdad?, que en todas las lecciones vamos a ver 4 puntos. Bueno, hay unas que traen 3, otras traen más. Ahora son 4 puntos que vamos a estar estudiando en esta tarde. Y vamos a estudiar hoy actuar con naturalidad. O sea, cómo nosotros tenemos que actuar cuando estamos enfrente de la persona que le estamos hablando. Si hemos de ganar almas, debemos entender qué acercamientos nos ayudarán a divulgar las buenas nuevas. En primer lugar, nuestras palabras y acciones deben de ser ejemplos vivos. Tenemos que actuar con naturalidad y buscar la manera de hablar a la gente de modo que entiendan. No podemos nosotros estarle dando el plan de salvación a una persona fingiendo, hermanos. No, eso tiene que salir de lo más profundo de nuestro corazón hacia la persona, porque es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Él nos está hablando al corazón, a la mente, y nosotros estamos ejecutando, estamos hablando y llevando la palabra a la persona. Vamos a ver, ¿verdad?, dos tipos de acercamiento o 2 acercamientos bíblicos de cómo Jesús y el apóstol Pablo se acercaron a las personas para que ellos pudieran recibir al Señor. Por ejemplo, Jesús se acercó a la mujer samaritana como un viajero necesitado de ayuda. Él tenía sed y no tenía con qué sacar el agua. Claro, Él era Dios y podía hacerlo de muchas maneras, pero Él vio que venía la mujer samaritana y entonces en Juan 4:7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. En Juan 4 del 1 al 30 nosotros podemos ver la importante conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Esto fue algo hermoso que pasó en ese momento. Él le dijo: dame de beber. Jesús conocía a esta mujer porque Él nos conoce a todos por igual. Jesús conocía a esta mujer, sabía quién era y la vida que llevaba. Sabiamente se acercó a ella y le dio las buenas nuevas, ¿ya? Y en la lectura que leímos al inicio, que es Juan 4, 13 al 14, que la vamos a volver a leer, Jesús respondió y le dijo: cualquiera que bebiere, estaba hablando Jesús aquí con la mujer samaritana,
y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. O sea, se refería al agua del pozo, que cualquiera que bebiera de esa agua, iba a volver a tener sed. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque es espiritual, ¿verdad? El agua que Él nos da, que es la palabra, es espiritual. Dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A través de la palabra nosotros creemos, y a través de creer en nuestro Señor Jesucristo tenemos la salvación. Entonces esa agua nos lleva a vida eterna, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Al usar Jesús este acercamiento natural, pudo satisfacer las más profundas necesidades de esta mujer. Sabemos que ella había tenido, dice ahí en la lectura, había tenido 5 maridos, y el que tenía, que ya eran 6, tampoco, no se había casado con ellos. Había un vacío en ella que el Señor Jesús quería llenar, ¿verdad? Y entonces al conocer a Jesús, ¿verdad?, ese vacío se llena. No habla la Biblia qué pasó después con ella, lo que sí dice que ella fue y le avisó a todo Samaria, ¿verdad?, que lo que estaba pasando, lo que había visto. Ella suponía que había visto un profeta o que probablemente era el Mesías, pero ella estaba tocada en su corazón por lo que Jesús le había dicho. También el apóstol Pablo tuvo un acercamiento, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando viajó a Atenas, se entristeció al comprobar que la ciudad estaba llena de ídolos. Él utilizó el acercamiento natural, con mucha sabiduría. Y vemos en Hechos 17, del 22 al 23, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hermanos, esta palabra es hermosa. Este acercamiento que Pablo tuvo con los atenienses fue maravilloso. Él observó, ¿verdad? Y todo esto nos debe de ayudar a nosotros. Nosotros cuando estudiamos la palabra observemos qué es lo que se hizo, cómo se llevó a cabo y todo, ¿verdad? Pablo observó esta inscripción que decía al Dios no conocido. Y de allí él tuvo la entrada para hablarle a estas personas que no conocían a Dios, pero que tenían otros ídolos. Esto es triste, ¿verdad? Es triste, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entenderlos. Y yo por experiencia se los digo. Con este sencillo método de hablar de cosas que pertenecían a su vida diaria, porque ellos practicaban la idolatría, Pablo logró atraer su atención y pudo anunciarles las buenas nuevas, mencionando justamente su culto a los ídolos. Y como resultado de ello, algunos creyeron y se unieron a él. Supongamos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, en vez de hablarles del Señor, les hubiera dicho, ustedes son pecadores y se irán al infierno. De haber obrado así el apóstol Pablo, seguramente habría sido negativo todo. Muchos de nosotros entendemos, ¿verdad?, a las personas que tienen idolatría, porque en determinado tiempo lo vivimos. Gloria a Dios que nos sacó de ello, ¿verdad? Lo vivimos y por eso lo entendemos. Y miren, hermanos, hay algo que pasa con la idolatría, y yo se los digo
porque lo viví, lo experimenté. Cuando yo conocí al Señor, yo tenía un rostro que yo creía que era el de Jesús, que lo habían pintado a lápiz y me lo habían regalado y lo hicieron en un papel muy grueso, pero muy grueso. Entonces yo lo tenía pues en la cabecera de mi cama. Y yo no era así como que muy idólatra en cuanto a los santos ni nada de eso, pero sí con ese rostro de Cristo. Entonces, un día escuché una predicación acerca de todo esto. Y al salir, yo le pregunté a una hermana, siempre trataba de buscar a las personas que pudieran ayudarme, sacarme de dudas, ¿verdad? Porque en la iglesia donde yo nací, hermanos, no es como aquí, que verdad se le da seguimiento. Sí teníamos las clases dominicales y todo bien hermoso, pero cuando uno se convertía al Señor, entonces tenía uno que investigar por su cuenta. Bueno, a mí me pasó que escuché la predicación y entonces fui y le dije a una hermana, yo le platiqué lo que estaba pasando en mí y me dijo, mira, yo no te puedo decir qué hacer, pero te voy a dar un pasaje bíblico, estúdialo y que el Espíritu Santo te diga. No pudo haber hecho nada mejor que eso, hermano, porque no hay como el Espíritu Santo a través de la palabra hablando a nuestro corazón. Yo leí ese pasaje y en ese pasaje decía que habría que quemar esas cosas. Y a mí me dolía en mi corazón. Y yo le decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? No puedo, pero quería obedecer a Dios. Y recuerdo que el lunes siguiente del domingo, porque yo pedí que me aclararan eso el domingo, y el lunes siguiente iba de trabajar y dije, cuando llegue lo voy a quemar, pero me dolía el corazón hacerlo. Entonces yo lo que hice fue que subí a la azotea de la casa y traté de quemarlo. No pude y me bajé. Lo intenté otro día, tampoco pude. Entonces lo dejé así y yo oraba y le decía al Señor que yo quería agradarle a Él, que yo no quería, que había entendido que esas cosas no le gustaban, entonces que yo quería agradarle a Él. Y el Señor trabajó en mí de tal manera que en una ocasión, no sé cuánto tiempo pasó, en esa ocasión, yo iba igual de regreso al trabajo y cuando sentí en mi corazón que el Señor me dijo, hoy sí lo vas a hacer. Y tienes que hacer con ese papel, desgajarlo porque era grueso, lo desgajas y luego lo quemas. Hermanos, así lo hice. Ese día que yo lo hice, ya no me dolió mi corazón. Lo hice porque ya el Señor había trabajado en mí. Por eso yo les digo que esto se lleve en el corazón, hermanos. Así como llevamos en nuestro corazón a nuestro Señor, igual es la idolatría. Entonces nosotros tenemos que tener misericordia con esas personas que idolatran. Tenemos que tener amor por ellos, orar por ellos para que ellos puedan dejar eso. Es como un vicio, yo pienso. Y por eso les digo que duele, no es fácil hacerlo. Si el apóstol Pablo aquí les hubiera dicho eso, ellos hubieran cerrado su corazón y no hubieran querido escuchar más del Señor. Por eso nosotros tenemos que ser sabios cuando le hablamos a una persona, ¿verdad? No podemos llegar como muchos hacen, y lo he visto, hermanos, y me duele, porque muchos llegan a las casas y se meten y les empiezan a tirar y a quemar esas cosas. Eso no se hace porque la persona cierra su corazón. Entonces, nosotros tenemos que esperar el momento cuando el Espíritu Santo nos diga, es ahora que tienes que hablar de eso.
Lo importante aquí, hermanos, es que las personas conozcan al Señor, se enamoren de Él. Y después, eso va sacando todo lo demás. Eso es lo importante. El apóstol Pablo actuó sabiamente. ¿Verdad? Él no los insultó ni nada, sino que se dejó guiar por el Espíritu Santo para hacerlo con toda sabiduría. Entonces nosotros que estamos aprendiendo tenemos que hacer eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo envió a los apóstoles, Él los envió a predicar, ¿verdad? Y les dijo en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La prudencia, hermano, la tenemos que tener. Tenemos que tener prudencia para hablarle a las personas, porque si no, entonces, en vez de traerlos al Señor, los estamos alejando, ¿verdad? Por no tener prudencia. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude con todas estas cosas. Vamos al punto 2. Y dice así, no condenar. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios pudo haberlos destruido, pero no lo hizo. En los días del rey David, el pecado reinaba en el mundo entero, así como hoy en la actualidad. Los pueblos de todas las naciones adoraban a los ídolos. Algunos sacrificaban a sus hijos arrojándolos al fuego. El pueblo de Israel abandonó a su Dios. Y David escribió en el Salmo 14 del 1 al 3. Y dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Podría pensarse que cuando Dios dio una mirada al mundo y vio su pecado, lo habría condenado, pero tampoco lo hizo. Dios no nos condena. Dios nos ve con misericordia y quiere darnos la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto quiere decir, hermanos, que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios perdona nuestros pecados y nos limpia. Y nos limpia. Entonces, y Él quiere que nosotros nos pongamos a cuenta. Cuando dice venid y pongámonos a cuenta, nos está diciendo, ven, arrepiéntete de tus pecados, que yo te perdono. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona y entonces dice que seremos como blanca lana. Dios no nos condena, sino que se duele de ver a la humanidad vagar por el mundo en la oscuridad, abandonados sin saber a dónde ir, perdidos en el pecado. Por esto envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a salvar al mundo. En uno de los promos de los videos que el hermano puso, se ve creo que fue en el segundo, tercero, no recuerdo bien, se ve a las personas caminando, y si uno las observa, hermanos, caminan por caminar. Así estábamos nosotros. Caminábamos en este mundo, vivíamos, respirábamos, pero sin Cristo en nuestro corazón. Entonces andábamos como sonámbulos, sin saber a dónde ir, sin saber qué dirección tomar.
pero Dios en su grande amor, ¿verdad?, nos dio a nuestro Señor Jesucristo. Jesús no nos condenó, no fue parte de su misión hacerlo. Él vino a darnos salvación y vida eterna. En Juan 3, 16, 17, nosotros leemos este hermoso pasaje que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nuestro Señor Jesucristo, si hubiese venido a condenarnos, era para el infierno que fuéramos, hermanos. Pero Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos de ir al infierno. Eso es lo hermoso de nuestro Dios, el amor tan grande que Él tiene, como dice aquí, porque de tal manera nos amó que nos dio a su Hijo amado, al único Hijo, para que nos pudiera traer salvación y vida eterna. Jesús no condenó a la mujer acusada de adulterio, aunque la gente quería apedrearla. Él sabiamente les dijo, ¿verdad?, porque en aquellos tiempos se apedreaba cuando descubrían a una persona en adulterio, la mataban a pedradas, hermano. Si Cristo no hubiese venido, eso siguiera igual, y muchos podríamos estar muertos. Pero por la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos trajo para que Dios nos pudiera perdonar, por eso es que ahora ya no pasa eso. Entonces, ¿verdad?, las personas querían apedrear a esta mujer y se la llevaron a nuestro Señor Jesucristo para ver qué el Señor hacía. Y en Juan 8, 7, 10 y 11 vemos: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién la iba a arrojar, hermanos? ¿Quién, si ni nosotros lo podemos hacer? Ya teniendo a Cristo en nuestro corazón, porque también pecamos, también fallamos. Nadie podemos hacer eso. Y nuestro Señor tampoco lo hizo. Dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso que así como a esta mujer el Señor la perdonó, igual nos perdona a nosotros. Si alguien que no conoce al Señor está escuchando esto, no tengas temor de que el Señor te condene. Si vienes a Él con tu corazón abierto y arrepentido, Él te va a perdonar, como a esta mujer la perdonó y no permitió que la apedrearan. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Entonces, ¿verdad? Si Él no nos condena, nosotros no podemos condenar a nadie. Nosotros no somos quien para decirle a una persona: te vas a ir al infierno por lo que estás haciendo. Hermanos, sí, también nosotros fallamos. Entonces, no queramos nosotros tomar, ¿verdad?, la posición que ni Dios toma, porque Él, por su amor, estamos aquí. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra tarea no es condenar, es entregar el mensaje de esperanza a todos aquellos cuyos pecados los han condenado. O sea, el pecado es el que condena, Dios no. Entonces, eso es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. Ya vimos una clase que se llamó la tarea, ¿verdad? Esa es nuestra tarea. Llevar el mensaje con amor, el amor de Dios, no para condenar, sino para que las personas sean salvas.
tenemos que acercarnos a ellos con el amor de Dios para poder verlos con misericordia. Sí, hermanos, porque con el amor nuestro no vamos a ver con misericordia. Tenemos que tener el amor de Dios para tener misericordia con los demás. Así es que nosotros tenemos que ser prudentes y tenemos que programar nuestros pasos en lo que vamos a hacer. Claro, si se presenta algo rápido, sabemos que el Espíritu Santo siempre está con nosotros y Él nos guía. Entonces, tenemos que seguir extendiendo el Evangelio para que muchas personas, miles de personas más, se conviertan al Señor y cuando Él venga no se queden, Señor. Como vimos hace un rato, ¿verdad? Lo que el pastor expuso fue algo maravilloso, con la armadura de Dios y luego eso estuvo hermoso, que todavía no puedo reaccionar a esto porque impactó tanto mi corazón, hermanos. No es lo mismo escuchar una enseñanza de la armadura de Dios a estarlo viendo, ya llevándolo a la práctica. Qué hermoso cómo el Espíritu Santo guió a nuestro pastor para hacer eso, hermanos. Esto fue maravilloso y todavía mi corazón está sensible por esto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ver todo lo que Dios hace por nosotros, para nosotros también corresponderle. Y vamos al siguiente punto, dice actuar respetuosamente. Ya vimos, ¿verdad? El punto 1 que era el punto 1 que era actuar con naturalidad, el punto 2 no condenar, el punto 3 actuar respetuosamente. Ya hemos hablado de la importancia que tiene el saber cómo acercarnos a personas cuya edad difiere de la nuestra. Ya vimos en una clase, ¿verdad?, cómo tenemos que hacerle para respetar a esas personas. Esto lo aprendemos, ¿verdad? Este pasaje que vamos a ver aquí está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí vemos la sanidad que Dios hizo a Naamán, general del ejército del rey de Siria, y lo hizo el Señor a través del profeta Eliseo. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él sigue sanando como lo ha hecho siempre. Y en esta ocasión vamos a ver el caso de Naamán, que se llenó de lepra. Entonces, el acercamiento que vemos aquí es de una joven israelita. ¿Verdad? Cómo esta joven israelita se acercó a la esposa de Naamán, su ama, su señora, y le dijo en Segunda de Reyes 5:3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué fe de esta joven, una jovencita que tenía fe en Dios. Entonces aquí nosotros vemos ese acercamiento con sabiduría que ella tuvo a su ama. Ella era sierva, ¿verdad? Era israelita esta joven, ¿verdad?, que fue llevada cautiva a este lugar, ¿verdad? Fue llevada cautiva y estaba allí trabajando con la esposa de Naamán. Y además era extranjera, ¿verdad?, porque no estaba en su país. Ella no vio su condición de sierva, sino que sugirió lo que ella creía que podría ayudar. Al actuar de esta manera, obtuvo un resultado positivo. Y su amo Naamán fue a ver al profeta. Cuando el profeta le dijo a Naamán que se lavara 7 veces en las aguas del Jordán, se sintió ofendido, porque él sabía que las aguas del Jordán eran sucias. Y debido a su posición no quería hacerlo, porque consideraba sucias las aguas del Jordán.
estuvo a punto de volverse a su país sin hacer lo que el profeta le había dicho. Si él no obedece al profeta, no se sana. Porque el orgullo de Naamán, que él siendo un jefe, ¿cómo se iba a meter a las aguas? Pero Dios es hermoso, Dios quería trabajar con Naamán, también el orgullo y muchas cosas, así como nosotros llegamos a los pies del Señor. En Segunda de Reyes, en el mismo capítulo 5, versículo 13, dice: sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Estos siervos de Naamán, ¿verdad?, también tuvieron ese cuidadoso acercamiento con Naamán y lo convencieron para que él se metiera a las aguas fangosas del río Jordán. Como resultado de ello, su curación fue total. Al él meterse 7 veces, como le había dicho el profeta, a las aguas del Jordán. Entonces, vemos también aquí cómo Naamán conoció a Dios. Dice el versículo 15: y volvió al varón de Dios. O sea, ya cuando Naamán fue sano, regresó, ¿verdad?, a darle las gracias al profeta, pero dijo algo importante. Naamán aquí, en el versículo 15 dice, para que ustedes puedan entender esta lectura, si ustedes no la conocen, estudien en Segunda de Reyes, el capítulo 15, y ahí van a ver todo cómo el Dios trabajó en Naamán. Entonces dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. El propósito de Dios era que Naamán lo conociera. Y usó a la jovencita, usó a sus siervos. ¿Y cómo es que Naamán, con ese orgullo, ¿verdad?, obedeció a sus siervos cuando le dijeron pues que obedeciera al profeta y se metiera en las aguas del Jordán? Porque ya todo estaba en el plan de Dios para que Naamán lo conociera y ahí él se diera cuenta quién era Dios verdaderamente. Así nosotros, hermanos, cuando nosotros le hablamos a una persona del Señor, es con el propósito que la persona se convierta al Señor y conozca a Cristo. Eso es lo que debe de haber siempre en nuestro corazón, que las personas conozcan al Señor. Y el Señor se va a encargar de guiarnos y hacer los pasos que tengamos que hacer para que las personas conozcan. Miren lo que usó aquí en este caso, ¿verdad? Usó a los siervos. Naamán, con el orgullo que tenía, ¿verdad?, Dios lo doblegó allí en ese momento. Y al ser sano, ¿verdad?, él reconoció que había un Dios todopoderoso. También, ¿verdad?, nosotros debemos acercarnos a las personas guiados por el Espíritu Santo, siempre permitir la guianza del Espíritu Santo para tener resultados positivos y las personas conozcan al Señor. Vamos al siguiente punto. Debemos demostrar solicitud. Solicitud quiere decir servir satisfaciendo a otros. Al practicar el evangelismo personal, más que ninguna otra cosa, debemos preocuparnos por las necesidades de los demás para que se conviertan a Cristo. Jesús siempre estuvo solícito a las necesidades de los demás.
Si el Señor no hubiera estado solícito a nuestras necesidades, no estaríamos aquí. Él no hubiera venido a la cruz, pero lo hizo. Y lo hizo como un siervo. No lo hizo como Dios, lo hizo como un siervo porque dice que Él vino a servir. Y eso lo vemos, hermano, porque al Él despojarse de todo lo que Él era, es porque Él era solícito para nosotros. Él quería servirnos, ¿verdad? Y lo vemos porque ahora que lo conocemos, sabemos que Él siendo Dios se despojó de todo para venir a la cruz, para humillarse a la cruz, para que nosotros hoy tengamos la oportunidad de conocerlo. Hermanos, y así como Dios ha tenido misericordia con nosotros, yo sé que tiene misericordia con los demás, pero Él quiere que nosotros hablemos, que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación a quien no lo conoce. Porque si no, ¿de qué manera se van a salvar? Nosotros somos los que tenemos que hablar porque se nos ha dado un mandamiento. Vamos a ver un testimonio que platica el autor del libro. Él da muchos testimonios en el libro, ¿verdad? Pero quise, no los he traído, pero quise ponerlo traerlo para que nosotros aprendiéramos también de él. Dice que tuvieron una campaña de evangelismo. Él es de África y en esa parte de donde él es, de África, tuvieron una campaña de evangelismo y salieron a invitar a las personas de aldea en aldea, o sea, de pueblo en pueblo, de lugar en lugar o de casa en casa, a llevarles las buenas nuevas también, aparte de la invitación. En una de esas aldeas encontraron a una mujer cuyo hijo acababa de morir. Ustedes se pueden imaginar el dolor de esa mujer y de ese hombre al perder a su hijo. Mucha gente se había reunido allí para consolarlos. Y ellos, al ver esto, se acercaron a la mujer y al esposo y les hablaron sobre la experiencia de Eva. Cómo Eva había perdido a su hijo y cómo Dios la consoló dándole a otro. También le hablaron de David, ¿verdad? Nosotros sabemos que David también perdió un hijo por el que estuvo ayunando, ¿verdad? En silicio para que ese hijo viviera, pero lo perdió. Su hijo también se murió y Dios también consoló a David, ¿verdad? Él sabe, nuestro Señor sabe, ¿verdad?, el dolor de cuando alguien de nuestra familia se va. Entonces, ellos le dijeron, le hablaron a esta pareja, a este matrimonio, de estos sucesos en la Biblia y de cómo Dios nos consuela. Al oír este relato, el corazón de estos padres se abrió y recibieron a Cristo. Y yo dije, Señor, toda tu palabra la podemos usar para predicar tu evangelio. Toda tu palabra. Yo no había visto algo así, ¿verdad?, referente a Eva, pero ellos usaron eso. ¿Por qué? Porque fueron guiados por el Espíritu Santo. Y sabía el Espíritu Santo, sabe que esa palabra iba a abrir los corazones de ellos. Entonces abrieron el corazón y recibieron a Cristo. Y ellos, ¿verdad?, los hermanos oraron por ellos pidiéndole a Dios que los consolara, que les trajera consuelo en su luto y en ese dolor. Al año siguiente tuvieron a una hermosa hija y pudieron experimentar en carne propia el consuelo de Dios. Dios los consoló dándoles una hija. Y aquí vemos nosotros cómo estos hermanos se dejaron usar por el Espíritu Santo para que ellos pudieran creer. Muchas veces nosotros podemos decir, ¿verdad?, en nuestra humanidad podemos decir,
No, es que como que no es el tiempo de hablarles porque pues están con el dolor de la pérdida de su hijo. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él va a poner la palabra correcta para tocar esos corazones. Entonces vemos aquí cómo ellos fueron tocados a través de la palabra, porque la palabra, como aprendimos hace rato, ¿verdad? En la armadura de Dios, la palabra es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo usa la palabra para penetrar los corazones y llevarla a todo aquel que no conoce a Cristo. Si aún no están practicando, ¿verdad? Si aún no están practicando, recuerdan que en una de las clases yo les dije que oraran por una persona a quien el Señor pusiera en sus corazones para evangelizarles, para llevarles la palabra de salvación. Ahora vamos a hacer algo, ¿ya? Si aún no están practicando, ha llegado el momento de hacerlo. Recuerdan que estamos orando por una o varias personas para que conozcan a Cristo. Entonces, ustedes ya están orando por esa persona. Si no le han hablado, oren y busquen el momento correcto para hablarles. También la palabra de Dios dice que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, vamos a hacer eso, ¿verdad? A hablarle a esa persona por la que estamos orando. Y si son muchos, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Esta fue la clase número 7. Nos falta una clase, probablemente tengamos una tercera, pero yo les voy a estar avisando. Y la siguiente clase, que es la número 8, se llama Espere recompensas. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor, Él nos recompensa. Así es que vamos a ver eso la próxima clase. ¿Cuáles son las recompensas que Dios nos da por nosotros traer el plan de salvación? Miren, el pastor dijo algo hace rato. Dice, vamos a estar viendo en la siguiente serie ¿cuántas personas ustedes han traído en 10 años? Y yo dije, ¿10 años? No, pues en 10 años uno tiene que traer muchas personas. Pero él dice, porque hay personas que desde que conocen al Señor nunca le han evangelizado a nadie ni han llevado a una persona a los pies de Cristo. Hermanos, y eso es bien triste. Pero nosotros, yo sé que lo están haciendo y que muchas personas se van a salvar a través de cada uno de nosotros al predicar su palabra. Pues vamos a darle gracias a Dios. Hemos terminado la clase de hoy, esta clase 7, y nos estamos viendo el próximo lunes para la siguiente clase. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por lo que tú haces a través de nosotros, Señor, que es traer almas a tus pies. Mi Dios amado, oramos por todas esas personas que aún no conocemos, pero que nos la vamos a encontrar en nuestro camino y nosotros vamos a poder hablarles de ti para que te conozcan y sean salvos, Señor. Para que tú, cuando tú vengas, ellos no se queden, o si se van de este mundo, ellos vayan al cielo también, Señor. Ayúdanos, mi Dios precioso, danos sabiduría, danos prudencia, danos de tu amor para predicar tu palabra a quien no te conoce, Padre. Muchas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas para nosotros prepararnos para llevar tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada hermano, a cada persona que está escuchando esta grabación y aún los que no la escuchan, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
y va